Bueno, bienvenidos todos entonces. Nos toca nuestra tercera clase de contenido en realidad. ¿Ah? Hemos hecho 4 clases, pero 3 las hemos ocupado para avanzar en los contenidos del libro, por tanto, en nuestra clase eh, número 3 formal. ¿Ah? Y en esta clase, que lleva por título Atacar o retroceder, ya se nos pone en el contexto de cómo enfrentar esta cuestión que eh, el autor, Richard Ramsay, ha venido trabajando durante los 2 primeros capítulos, ¿cierto? O sea, de que él considera que hay un problema con el cristiano actual, que vive como en una especie de esquizofrenia intelectual, donde para algunas cosas, esas que tienen que ver con el reino de los cielos, la iglesia, ocupa cierto lenguaje, cierta lógica, y para poder moverse dentro del mundo que tiene formas de lógica amparadas en el racionalismo del siglo XVIII, generalmente, y hoy en el posmodernismo, utiliza más bien esas formas para dar sus respuestas sobre temas como la política, la cultura, la educación, el arte, con lo que se produce, según él, una esquizofrenia intelectual. ¿Ah? Como que vivimos en una parte lo relacionado al mundo de la fe, y en el mundo secular vivimos opinando, hablando, haciendo como el mundo secular, ¿cierto? Lo que por supuesto es contrario a las ideas del Evangelio. Eso tiene por supuesto explicaciones de carácter histórico, filosófico, que nosotros ya hemos abordado en las primeras clases de manera profunda, porque hemos hablado del desarrollo de los paradigmas, cómo el cristianismo ha tratado de enfrentarse a los crecientes procesos de secularización, con sus aciertos y con sus equivocaciones. Pero eso es lo que ha venido tratando el autor, sobre todo en el primer capítulo. En el segundo capítulo nos muestra que esta cuestión ha estado vinculada también a cómo el ser humano ha ido enfrentando la historia de su pensamiento. Entonces, en la clase pasada nos presentó una línea de pensamiento en el mundo filosófico que se ha dado a través de todo el tiempo, y nos puso como ejemplo primero el mundo griego, donde él identificó ciertas propuestas filosóficas y filósofos griegos que partieron primero con una idea positiva respecto del conocer, del saber, la verdad, lo fijo, ¿cierto? Con la idea de que puede haber algo fijo de lo que uno se pueda tomar, creer y confiar. O sea que hay norma, hay algo que es claro, se puede conocer en términos de filosofía, se puede llegar a saber algo sobre la verdad. Entonces se parte con mucha, no vamos a decir fe, vamos a decir con mucha esperanza, ¿sí? Pero luego aparecen en escena algunos filósofos griegos que introducen la duda. Y en este proceso filosófico la curva empieza a bajar hasta que otros filósofos griegos llegan al terreno completo de la duda, pero más que la duda, la desesperación. Una desesperación completa, creyendo que es imposible llegar a algún tipo de conocimiento. Ahí, inmediatamente, claro, como los efectos de la filosofía y del pensamiento humano son en la sociedad y en las relaciones humanas, eso trae perjuicios. Inmediatamente otros filósofos buscan una especie de, un intento de levantarse del pozo de la desesperación, pero solo logran llegar a la ética. O sea, todavía mantienen los elementos de la duda, pero una ética. Entonces, nunca se vuelve a tener la esperanza completa. Y ese ha sido como la historia del desarrollo del pensamiento filosófico humano. Lo vuelve a evidenciar en la época del siglo XVIII, ¿cierto? Presentándonos a filósofos que son más bien de carácter positivistas, empiristas, que están como arriba, ¿no? En la cúspide de lo racional, creyendo que sí se puede llegar a conocer. Nos habla de Bacon, el científico, del empirismo de Locke, y luego comienza a presentar a aquellos que dudan, como en la línea de Hume, ¿sí? Y algunos que ya pasan de la duda hacia abajo, llegando al nihilismo, ¿sí? Desastroso, po, ¿eh? La nada, no existe ninguna cosa, no se puede confiar en absolutamente nada. Y luego hay un levantamiento a través, ¿cierto?, en otros científicos de otros filósofos que logran levantar a través de
de nuevas formas filosóficas como el existencialismo, y empiezan a recuperarse, pero llegan otra vez solamente a la ética y permaneciendo en la duda. Nunca logran recuperarse completamente a la idea de que se puede llegar a conocer. Él lo hace de manera muy inteligente, muy magistral, que es lo que vimos en la clase pasada, pero nosotros hicimos también el paralelo, porque él lo hace, que esa misma curva se ve dentro de la manera en que los cristianos han hecho su quehacer filosófico teológico. Entonces nos presenta también lo mismo, como parten unos con mucha esperanza en el texto sagrado, con mucha fe en la idea de que se puede conocer a Dios, que se puede estar cerca de la verdad, que hay una verdad normativa, y se baja la duda, ¿cierto? Porque se introducen elementos de racionalidad al quehacer bíblico, y bueno, también así como pasa en el mundo de la filosofía, se llega a la absoluta imposibilidad de conocer a Dios en el racionalismo alemán, expresado en su alta crítica o la crítica literaria, y en algunas etapas teológicas que son muy, pero muy de desesperación, incluso que se extienden a etapas del siglo XX posterior a la década del 50 en las teologías radicales. Y sí, luego hay otra vez ese mismo proceso en que algunos se dan cuenta que eso no sirve, parece que no sirve a nadie, e intentan levantarse un poco en la fe, pero llegan solamente a la ética, como pasa, por ejemplo, con la teología de la liberación, que es una teología radical, que intenta rescatar elementos de ética a través de interpretaciones de paradigmas en torno a la liberación, ¿no? Pero que llegan a la ética, pero no vuelven a tener la esperanza en que es posible conocer toda la verdad y aceptarla de manera normativa. Y ahí presenta él algunos nombres, se atreve a dar nombres de, eh, de pensadores latinoamericanos que, según él, estarían en esta línea. Entonces, como ustedes pueden ver, nos ha llevado por ese camino el autor del libro para expresarnos que estamos básicamente en una lucha por la verdad. Ese es el centro. Entonces, con eso termino mi recuento. Estamos en un campo de batalla por encontrar la verdad, por luchar por la verdad. Es muy apologético, como suele ocurrir con los escritores que son americanos. Él se presenta como un pastor, como un pensador cristiano que está intentando defender la verdad y la necesidad de defender la verdad. Entonces ahí termina con el segundo capítulo. Este tercer capítulo, al que entramos el día de hoy, lleva por título Atacar o retroceder. Entonces, bueno, responde un poco, es un capítulo que responde a las dos primeras propuestas hechas en el capítulo 1 y 2. Entonces la pregunta ahora es, bueno, frente a esta situación de que el cristiano, por estos este caminar de ribetes entre creer y no creer, entre tener fe y solamente a la ética, y estos procesos filosóficos que vive la humanidad, ¿cierto? Y la evidencia que nos presenta la historia y la filosofía y la teología, bueno, ¿qué hacemos? Dice él. ¿Atacamos o retrocedemos frente a esta situación? De eso se trata este tercer capítulo. Y lo hace de una manera muy interesante, magistral, mostrándonos 5 modelos de la relación que el cristianismo ha tenido con la sociedad y que muestran esa lucha de la que hemos venido nosotros conversando. Entonces, el capítulo pasa tratando estos 5 modelos con que la iglesia se ha enfrentado a esta situación y que se enmarcan dentro de esa propuesta que él hace en el capítulo 3, ¿no? De, bueno, si atacamos o retrocedemos finalmente, ¿eh? Y voy a comenzar con esta clase 3 con ese comentario de Cristian Lalib de Pinay, ¿no? Cristian Lalib de Pinay, ¿quiénes pueden levantar la mano, han escuchado por lo menos hablar de él? ¿No? No. Bueno, ahí algo muy importante, ¿ah? Sí, me lo han escuchado a mí, pero no han tomado atención para eso, no anotaron ahí para estudiar su biografía o investigar, pero es un libro que un estudiante de teología tiene que tener en su casa, ¿ah? Él es un pensador de la sociología, de la psicología, de la sociología, del campo de las ciencias sociales, que lo que hizo fue realizar un estudio, el primer estudio que se hizo sobre las formas de comportamiento de la iglesia evangélica en Chile. ¿Ah? Ese libro se llama El refugio de las masas, y que hay que comprar ese libro. Fue reeditado por el Centro de Estudios Pentecostales aquí en Chile, y está a disposición, se puede conseguir. Si ustedes quieren, yo les doy el contacto
el profesor que lo vende, que está a cargo de esa editorial, pero es un clásico que hay que tener en la casa, El refugio de las masas de Christian Lalib de Epinay. Bueno, en este libro, Christian Lalib de Epinay, no quiero aburrirlos mucho con este tema sociológico, pero quiero ocupar como ejemplo de partida para la clase. En este libro, Christian Lalib de Epinay, al hacer este análisis de las formas sociológicas evangélicas chilenas, y que uno podría ocuparlo como modelo para entender el pentecostalismo en toda América Latina, por el hecho de que el movimiento evangélico en América Latina crece en los estratos culturales bajos, ahí surge. Y luego con sus formas de vida y de trabajo, de valoración del trabajo, logra subir a sus adeptos a la clase media entre la tercera y la cuarta generación, que es donde aparecen los estudiantes, los pensadores teológicos, la gente de profesión, y que es donde, en palabras de otros sociólogos que estudian el movimiento evangélico, dicen que muere el que ellos denominan el neófito, y se da espacio para que aparezcan los cuadros ideológicos intelectuales dentro de un movimiento tan interesante como lo es el movimiento pentecostal, el movimiento evangélico sencillo de América Latina. Bueno, él dice lo siguiente en su tesis. Él dice que el movimiento evangélico en su interior, dentro de sus miembros, reproduce el modelo hacendatario. Eso es lo que él dice. Impidiendo la lucha social y provocando una especie de claustro de puertas adentro. Eso es algo que yo más bien, es una frase que yo siempre ocupo, pero eso es más o menos lo que él trata de decir, donde hace que los adeptos al Evangelio se enajenen de cualquier tipo de lucha social. Y uno podría decir lucha social, bueno, relación también con el mundo cultural. Y vive un claustro de puertas adentro. O sea, todo lo relativo a la religión, al cristianismo, se realiza dentro del templo, a puerta cerrada, y la iglesia no tiene gran vinculación con el mundo. De hecho, se da una especie de dicotomía entre lo santo y lo profano, entre la iglesia y el mundo. O sea, estas dicotomías de carácter maniqueístas, ¿no? Que dividen en dos al mundo, son dualistas, muy al estilo del pensamiento griego antiguo, ¿no? Donde la persona tiene una vida espiritual, tiene una vida material. Bueno, pero visto desde Christian Lalib de Epinay, lo que sucede es que, para nuestro estudio, la iglesia evangélica, en vez de influir en el mundo, lo que hace es enajenarse de él, se aparta de él. Y se reproduce este modelo hacendatario donde el creyente, que tenía una tradición protestante, revolucionaria, incluso en algún momento, si quiero usar una frase que les guste más a los teólogos que investigan en esta área, que esas formas que tenía este primer pentecostal y que lo adquirió de los protestantes anteriores, que era la protesta, la rebeldía y la disidencia, ¿cierto? Protesta, rebeldía y disidencia, no revolución, perdón, rebeldía, protesta, rebeldía y disidencia, son cambiadas por otras categorías como el silencio, la sanción colectiva al que habla o disiente, dice lo contrario, y la esperanza. O sea, la esperanza escatológica. O sea, todo quehacer social se cambia a una esperanza escatológica. O sea, todos los problemas que pasan frente a nuestras narices se resuelven con la venida de Cristo. No con, ni siquiera con porque el activismo político podría ser eso criticado como algo que no debe hacer la iglesia, como un papel en el que no debemos estar nosotros, pero ni siquiera estar en contacto con el mundo para ser la sal y la luz de la tierra. O sea, entonces, este caso, en el refugio de la masa, los hermanos más bien se convierten en la sal del templo y la luz del templo, no la luz y la sal de la tierra, sino del templo. ¿Ah? Entonces, la Lalib de Epinay hace esos estudios, digamos, en la primera parte de la segunda mitad del siglo XX se desarrollan sus estudios. Y ha sido interesante porque efectivamente la iglesia evangélica resolvió todo desde la escatología. Por eso es que la interpretación del Apocalipsis en sus diferentes escuelas
estuvo muy de moda y está de moda hasta el día de hoy. Y en la época de los 70, 80, 90 fue mucho más. O sea, el Apocalipsis era el tema de las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque era la manera en que la iglesia resolvía los problemas culturales, políticos, sociales. Entonces, ¿qué pasa si hay hambre en el mundo? Bueno, la venida de Cristo. ¿Qué pasa con los problemas políticos, las luchas eh, de los pobres contra los más ricos? La venida de Cristo. ¿Qué pasa con la educación, nuestra influencia en el mundo de las leyes? La venida de Cristo. Todo se resolvía desde, no el activismo como era antes, desde la rebeldía, la protesta y la disidencia, sino más bien hacia el silencio, la sanción del colectivo al que piensa distinto y la esperanza escatológica. Ya con estos elementos de análisis, cierto concepto, ya tendríamos la clase hecha para que usted se vaya a estudiar a la casa, porque ahí hay unas categorías interesantes que la usan investigadores de la teología. Muy, muy interesante. Pero bueno, el asunto es que la iglesia, en lugar de luchar para cambiar la sociedad del país, la sociedad y el país forman una especie de subcultura en su iglesia donde se siente más seguro. Eso es en palabras más sencillas lo que yo les estoy diciendo a ustedes. ¿Vamos? No estoy diciendo que yo encuentre toda la razón a Cristiana Lidio Pinay, sino que describe ese cambio que tuvo el movimiento evangélico en Chile en su segunda etapa, en la etapa de tradición. Cuando salió la etapa carismática, que fue más o menos de 1909, el avivamiento o la independencia evangélica de los movimientos extranjeros, hasta 1950, 1960, en la etapa que se conoce como clásica, ¿sí? Que es de carisma. O sea, ahí la iglesia se valía por el carisma de los líderes. Los líderes son carismáticos, no son educados, no son fuertes intelectualmente, y por eso no hacen mucho discurrir político, social, cultural, porque son carismáticos, ¿no? En la época del carismático fuerte, pero del neófito, en términos de entender a su propio movimiento y explicarse a sí mismo su razón de ser cristiano. Ese es carisma. En la segunda etapa, estoy utilizando los elementos de análisis de Max Weber. ¿Eh? Max Weber, un escritor protestante alemán, ¿cierto? Sociólogo, padre de la sociología, utilizó esas categorías de análisis para todas las instituciones y se aplican también para la iglesia evangélica. Todas las instituciones parten validándose por una cuestión primero carismática. Se valida por el carisma. Y en una segunda etapa las instituciones, y la iglesia evangélica también, porque es una institución, se valida en términos de tradición. En esa etapa de la tradición es cuando ocurre esta transformación en la iglesia evangélica chilena, que se va al refugio de la masa y cambia estos elementos tan propios de sí como eran la rebeldía, la protesta, por protestantismo, ¿no? O sea, que protesta, se enfrenta a la sociedad misma, y la disidencia, y que vive como un disidente, no vive igual que el mundo. Esos elementos de enfrentamiento más propios del movimiento evangélico los cambia por el silencio. Para que ustedes me entiendan más fácil, lo hago yo a veces en las conferencias así para los jóvenes, les digo, para que entiendan esta idea, ¿no? Que cuando yo me crié en la iglesia pentecostal en esos años, era muy natural que los jóvenes nos reíamos nosotros de los hermanos más viejos, porque ellos siempre decían, shh, hermano, no murmure. Y era muy típico eso. Si uno decía algo distinto a lo que decía el pastor o los líderes, uno era sancionado por el colectivo. Entonces era, shh, hermano, no critique, no murmure, hermano. Y entonces, ¿por qué? Porque se habían cambiado los elementos que eran del protestantismo y que tenía como herencia el movimiento pentecostal naciente, que era rebeldía, disidencia, ¿cierto? Y protesta, protestantismo. Se cambian más bien por silencio, por sanción del colectivo, al que piensa distinto, y la esperanza. O sea, los problemas sociales se resuelven desde la venida de Cristo. Ya, para los más nuevos en teología, no estoy queriendo decir con esto yo que no va a venir Cristo, sino que la venida de Cristo no tiene la intención de que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Si tenemos al contrario que estar haciendo lo que tenemos que hacer como cristianos, y en cualquier momento puede venir Cristo, esa es otra cosa. Sino que se usó el elemento escatológico, se usó la esperanza. Cuando hablamos de esperanza y hablamos de escatología, hablamos de lo mismo, o sea, la esperanza futura, ¿cierto? El fin de los tiempos. Eh, bueno,
Sucede entonces este elemento en la segunda etapa de la Iglesia evangélica o del desarrollo de las instituciones, pensado desde Max Weber, ¿no? La etapa de tradición. Ahí ocurre eso, la tradición. Ok, y a nosotros, bueno, a mí me tocó vivir en esa época. Yo tengo 50 años, voy a cumplir 51 bueno, no, todavía no, me queda medio año todavía, no voy a poner tan viejo. Me queda todavía para llegar a febrero del próximo año, ahí cumplo 51, tengo 50 años. Y me tocó vivir ahí, en esa etapa donde viví lo que era el claustro de puertas adentro, en la iglesia tan querida y que yo hasta el día de hoy quiero, que me formó y donde me formé y valoro muchas cosas ahí, pero que era de claustro de puertas adentro, como era la iglesia metodista pentecostal, una iglesia muy tradicional en Chile, de la cual vienen la mayoría de las otras iglesias evangélicas. Entonces, se vivió eso. Ahora bien, esa fue una forma en que la iglesia evangélica en esa época enfrentó el proceso de cambio cultural, que era muy fuerte para ellos, y sobre todo porque no tenían cuadros ideológicos que pudieran entender los cambios sociales y explicarlos dentro de la iglesia, que es algo distinto a lo que ocurre hoy día, porque hoy día nosotros sí tenemos gente que tiene poca educación en la iglesia y que predican, es cierto, pero también tenemos gente que predica, que enseña y que explica los cambios sociales a la iglesia. Lo entiendan, van mal, bien, más o menos, poco, harto, pero lo explican. Tenemos cuadros ideológicos porque estamos entre la tercera y cuarta generación. Entonces, bueno, por eso les explicaba que Chile lo enfrentó así, por ejemplo. Ahí tengo un ejemplo claro y utilizando un pensador, un escritor bastante aceptado como es Christian Lalib de Binay con su libro El refugio de la masa. Luego, entonces, ahora, Richard Ramsay nos presenta 5 modelos de esta relación entre el cristiano y la sociedad. Alguno de estos se va a parecer al del refugio de la masa, por supuesto. El primero que nos presenta se denomina Cristo contra la cultura. Cristo contra la cultura. Y aparece ahí bien expresado en el libro. En este modelo se enfatiza el pecado de la sociedad y plantea que nosotros debemos apartarnos del mundo. Por eso es contracultura. Entonces, nosotros hemos tenido hasta movimientos de chicos que se sienten progresistas aquí en nuestra zona, que digamos, profesionales y tienen movimientos que se llaman así, contracultura. La contracultura es eso, básicamente. Es un modelo de enfrentar desde la iglesia la sociedad. Y se expresa en que la iglesia ve mucho el pecado de la sociedad y se separa. Hay que separarse completamente del mundo. Ese modelo contracultura. ¿Ah? Y esto lo hemos tenido presente en la historia del cristianismo. Claro, por ejemplo, así rápido me acuerdo yo del monacato, el monasticismo. ¿Se acuerdan los que han estudiado historia de la iglesia? Y los que no, bueno, busquen ahí en Google, en San Wikipedia, monasticismo o monacato. Esto es un movimiento monástico que se dio a finales del primer milenio y principios del segundo milenio. Tuvo su apogeo con, eh, con frailes y hombres santos de Dios que lo que hicieron fue apartarse a contemplar la vida cristiana, la contemplación, la oración y a estudiar los textos sagrados, y algunos de ellos terminaron estudiando la filosofía de Platón y Aristóteles, y dentro de ese mismo movimiento, tan encerrado en sí mismo como lo fue el monacato, terminan después estos monasterios convirtiéndose en las primeras universidades del mundo, como Cambridge y Oxford, ¿no? Y ese movimiento que partió, sí, yo lo reconozco, partió muy hacia adentro, termina dando a luz hombres importantes como San Abelardo, San Anselmo de Canterbury y el mismo o mismísimo Santo Tomás de Aquino. Hombre muy inteligente, muy importante. Pero el monacato surge como esa expresión de salirse del bullicio del mundo. ¿Por qué? Porque igual los papas estaban muy dedicados a la política, a resolver los problemas del mundo, porque no había política como la política griega, la polis, no existía eso, y no había leyes muy fuertes, y la iglesia se hizo cargo del poder temporal y el poder terrenal. Estaban preocupados de la política los papas, y los teólogos prefirieron enfrentar todo ese rigor social apartándose y creando el movimiento del monasticismo o el monacato, los monasterios. ¿Ya? Eh, Ahí tienen que ustedes investigar a San Benito de Nurcia. ¿Eh?
San Benito de Nurcia, famoso por su frase ora et labora, ¿cierto? Ora y trabaja. Así era más o menos la vida de los monásticos, era orar mucho y trabajar mucho, y se dedicaron a estudiar. Entonces es como el ejemplo de los movimientos que se vuelven hacia adentro porque no pueden enfrentar los procesos de cambios sociales. Y es como la contracultura. Hay unas preguntas después de esta clase que es para usted. Entonces déjenme avanzar en esta parte y, bueno, si no alcanzamos luego, después ustedes hacen su tarea, pero que entiendan bien. Entonces tenemos modelo contracultura. Lo que ustedes ya tienen que ir pensando es si en sus iglesias han vivido ustedes el modelo contracultura. Si han visto algo de ese modelo contracultural en sus propias iglesias, porque van a tener que responder preguntas sobre esto. Y también tienen que hacerse la pregunta ustedes mismos, como estudiantes de la Biblia, como hijos del Señor, si en algún momento ustedes también han sido contraculturales o han sido formados para vivir como contracultura, porque puede ser también, no es solo una experiencia de la iglesia, también es una experiencia personal, ¿ya? Esa es una manera. El otro modelo de cómo el cristiano enfrenta la sociedad, cómo se relaciona con la sociedad, que nos presenta aquí Richard Ramsay, es que se puede ver también a Cristo en la cultura. La otra era Cristo contra la cultura, ahora es Cristo en la cultura. Aquí se cree que Cristo está operando en la cultura. Dios, que el Señor está muy metido dentro de la sociedad, ¿ya? Y en este modelo se considera que la sociedad y la cultura es buena, porque si el Señor está operando en ella, la cultura es buena. ¿Estamos? Y no se enfatiza aquí tanto el pecado. Por ejemplo, en el caso de contracultura, se enfatiza mucho el pecado de la sociedad y por eso, como se enfatiza tanto que la sociedad es pecadora, el hombre se aleja. Por eso es contracultura. En esta es al otro lado, completo. Como Cristo está en la cultura tiene mucho de Dios. Y por tanto, el pecado en la cultura se minimiza. No se encuentra que la cultura tenga tanto pecado. ¿Ya? Y piensa que debemos cooperar con las tendencias culturales. Entonces, aquí hay la más pura expresión de esta forma de Cristo en la cultura. Podría yo verla en el movimiento teológico de, de la ciudad secular de Harvey Koch, ¿cierto? El secularismo, la teología de la secularización, eso es. La teología de la secularización de Harvey Koch, también se los he mencionado yo a él. Escribió buenos libros él, creo que publicados por Taurus, que es una buena editorial. Si pueden encontrar esos libros, estaría re bueno. Pero él tiene un libro que se llama La ciudad secular. Yo creo que ese ustedes lo pueden descargar. Por ahí anda en PDF dando vueltas. ¿Ah? El Eduardo es como bueno para eso, así que a ver si el Eduardo lo baja y se los comparte en el WhatsApp. Bueno, pero ¿cuál es el punto de Harvey Koch? Es justamente esto, pues Cristo es la cultura. Dentro de las ideas de los teólogos de la secularización, debe desaparecer finalmente esta división que hay entre el secularismo, entre la ciudad, por así decirlo, y la iglesia. Debe desaparecer esa línea. Y ya la ciudad y el secularismo se convierte en la iglesia. O sea, todos somos parte de la iglesia sin ir a un templo, sin practicar los dogmas de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque esta manera de relación entre el cristiano y la sociedad considera que Cristo está metido en la cultura, entonces el secularismo no es un enemigo del cristianismo, sino de hecho es un efecto del cristianismo. Es como la cúspide del cristianismo y por tanto el secularismo se debe aceptar como tal. Y el secularismo está llamado a vencer los dogmas de la fe, como son las creencias doctrinarias en milagros y elementos que, por supuesto, en la base de esta teología está siempre el racionalismo alemán. Por tanto, no hay espacio para milagros, ni nacimiento virginal de Cristo, ni la resurrección, ni ninguna de esas cosas. No pueden ser, sino que son parte de la mitología evangélica que debe desmitologizarse, como dijo Rudolf Bultmann. O sea, los elementos de análisis en los que se basa la teología de la secularización de Harvey Koch son los análisis del pensamiento alemán.
Entonces, en esta manera de enfrentar la cultura, eh, se considera que la cultura es buena. Entonces, por eso es Cristo en la cultura. Y lo que tenemos que hacer es apoyar a la cultura. Desde este punto de vista, vamos a encontrar que cobra comprensión, por lo menos, eh, puntos de vista de hermanos que han estudiado la Biblia durante tiempo en los seminarios y que van a iglesias, iglesias que no crecen, pero nada, pero, pero que son iglesias. Y donde yo, por ejemplo, opinan el otro día en un WhatsApp, una persona opinaba lo siguiente, de los eventos ocurridos en Chile para el estallido social en octubre del 2019. Esta persona evangélica con formación teológica puso ahí en el WhatsApp, yo se lo leería, pero no puedo porque no es ético, porque no puedo hacerlo, pero les cuento la historia sin decirle el nombre. Esta persona decía que para ella lo que pasó en el estallido social fue un avivamiento del Espíritu Santo, y que lo que habíamos visto nosotros, los fuegos, los saqueos al rico, al opresor, los golpes, habían sido el ruaj del Espíritu Santo, el ruaj de Dios, el Espíritu de Dios provocando un avivamiento. Por tanto, no teníamos que esperar nosotros un avivamiento al estilo de la época de John Wesley o de la época de Wycliffe, ni de Jonathan Edwards, el gran predicador, sino que estábamos viviendo un avivamiento y que los que estaban moviéndose en el espíritu podían captar de que esto era un avivamiento del espíritu, no de lenguas, pero sí de garabatos, porque eso puso ella ahí, de garabatos, insolencias, a través de las cuales se había manifestado la justicia de Dios en estas personas que fueron a quemar e incendiar para tener una patria mejor. Estoy hablando de gente que enseña en seminario. Y luego, lo más extraordinario, le responden abajo teólogos que también han sido líderes connotados en Chile de seminario, aplaudiendo eso y diciendo que se sienten profundamente emocionados por esa reflexión, porque una reflexión absolutamente del Espíritu Santo. Entonces vamos encaminándonos a una sociedad mejor, de justicia, porque el Espíritu Santo está soplando en la verdadera iglesia. ¿Cuál? La ciudad secular. Si es teología de la secularización de Harvey Koch. Yo no sé cómo estos teólogos no reconocen las mismas teologías que ellos han enseñado, o cuando se las enseñaron y las enseñaron, a lo mejor nunca las entendieron. Pero una de las habilidades que tienen que tener, se los digo a ustedes con todo cariño, una de las habilidades que yo espero que ustedes desarrollen como mis alumnos, es que ustedes sí tengan sentido crítico. Porque sentido crítico no significa aceptar todas las tonteras que dicen los profesores liberales. Eso no es tener sentido crítico. Tener sentido crítico es la capacidad individual de abstraerse de lo que uno le enseñan y hacer sus propias reflexiones, y evaluarlas al pulso de la relación que uno tiene con el Señor y con la sociedad. Eso es tener sentido crítico. Lo otro es ser un tonto copión, no, perdón, que es algo feo, y repetidor de cosas. Pero a mí me pareció increíble cómo hacia abajo estos teólogos empezaron a decir esto. O sea, que si usted se pone a mirar, es una verdadera blasfemia impresionante, una blasfemia impresionante. Es decir, que el soplo del Espíritu Santo, el que produjo toda esa violencia, robo, ahora ustedes saben, se está intentando hacer que estos presos, llamados presos políticos de la revuelta, queden en libertad antes de iniciar el proceso constituyente. O sea, se llega a tal locura de considerar que, bueno, pueden haber ahí dos o tres que a lo mejor sí eran luchadores políticos, a mí, y yo puedo cuestionar que hayan andado haciendo desórdenes, pero ya, llamémosle presos políticos, porque andaban en la protesta y todo eso. Pero la mayoría de los 26 que quedan todavía, en este caso, son personas que tienen querellas por intento de homicidio anteriores. Tienen otros casos por el robo, con violencia, en lugar no habitado. Son ladrones y delincuentes. Entonces, el problema de esta teología es que ponen a un mismo nivel a todos como hijos de Dios, independiente si tú lo aceptas o no lo aceptas, y como minimizan el pecado y desaparece el pecado como elemento que divide a los unos
de los otros respecto a ser hijo o no hijo de Dios, todos son hijos de Dios. Y todo puede ser en un campo así. Y es que es propio del aspecto de Cristo en la cultura. Claro, ustedes ya deberían estar pensando, ¿dónde ven ese tipo de manifestaciones de relación entre el cristiano y la sociedad que se parezca a Cristo en la cultura? Y si también lo han vivido ustedes en algún momento. Si esa es la idea de este curso, que ustedes también se analicen a sí mismos, como les dije en el otro punto. Entonces tenemos contracultura, tenemos Cristo en la cultura. Cristo sobre la cultura, no es tan difícil de entenderlo. Eh, Se acepta aquí el hecho de que la cultura es básicamente buena, pero se cree que debemos añadir el aspecto cristiano a la cultura. O sea, hay que ponerle algo encima de la cultura. No estamos llamados a transformarla, sino que la cultura ya tiene algo bueno de por sí y por tanto hay que ponerle la parte cristiana. Es como el mejor ejemplo es la postura que tiene más la Iglesia Católica, que como que intenta añadir valores cristianos y cristianismo y evangelización a la cultura, pero sin intentar cambiarla de sus raíces, sin considerar que la cultura debe ser transformada por el poder de Cristo. Y yo entiendo la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica fue actor principal en el proceso de desarrollo de la sociedad occidental cristiana, que ha creado una gran sociedad, no perfecta, pero la mejor de todas las que tenemos. Entonces, con ese antecedente, considera que la sociedad no debe ser transformada desde sus bases, sino que hay que agregarle elementos encima porque ya es buena. Ese es como más o menos Cristo sobre la cultura. Y una cuarta, que es Cristo en tensión con la cultura. O sea, aquí plantea que la cultura es básicamente mala. O sea, al revés, la cultura es básicamente mala, pero que es inevitable participar de ella. Entonces se vive en una tensión ahí, siempre. Hay que someterse a Cristo frente a esa tensión, pero también a la cultura, ¿ya? Aunque muchas veces están ellas en oposición. Y aquí él pone como ejemplo a Martín Lutero, pero yo no sé si es tan justo. Yo le daría una vuelta a eso, pero quedémonos con el concepto, como estar siempre tensionado. No podemos cambiar la cultura, tenemos que aprender a convivir con ella, ¿cierto? Un poco. Y la última, que es la que acepta Richard Ramsay como la correcta, que denomina Cristo transformando la cultura. Cristo transformando la cultura. ¿Ya? Plantea que la cultura es básicamente mala, claro, por producto de la caída del hombre, pero que contiene la gracia de Dios también. ¿Cierto? No hay que separarse del mundo, ni tampoco someterse a la cultura, ni tampoco simplemente agregar la gracia por encima, sino transformarla desde las raíces. O sea, considera la idea de que no estamos en el mundo, o sea, somos del mundo, pero no tenemos que estar revueltos ahí. Si Cristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Esa es la idea, ¿cierto? Y que el campo del mundo es el campo de la evangelización, el campo donde quiere actuar el Señor y transformarla desde sus mismas raíces. Esa es como la mirada más evangélica. Él pone como ejemplo a Juan Calvino. Usted tendrá mucho Juan Calvino, yo no lo habría puesto aquí, pero plantea una postura bien evangélica, esa idea de que, primero, la cultura está mal, pero no está completamente caída porque algo de imagen de Dios le queda al ser humano. Por lo menos yo no soy calvinista, soy medio pelagiano en eso, mis alumnos saben ya, no tengo que volver a explicar esto, pero yo soy más pelagiano, soy menos agustiniano, soy, sin ser un arminianista completo, estoy un poco más cerca de Arminio que de Calvino. O sea, pero más me voy para atrás, soy más pelagiano y considero que hay imagen de Dios en el hombre aún, y por esa razón es que uno ve desarrollo interesante en la cultura, en las artes, en la música. Yo no creo que todas esas cosas buenas las produzca el diablo, pero esta cultura tiene igual pecado, y nosotros los cristianos estamos llamados a transformarla de sus raíces, a restaurarla así como se inició el proceso de restauración en nosotros. Entonces esto es lo que se conoce como Cristo transformando la cultura, que es el modelo más evangélico. ¿Ya? Bueno, eso, voy a dejar el micrófono abierto para que den algunos puntos de vista ustedes. Luego él también nos presenta los problemas de los 4 primeros modelos
yo creo que he hablado de eso también, y luego nos plantea 5 puntos bíblicos, teológicos que apoyan la quinta posición, y entre ellos el mandato cultural, ¿cierto? Así que Dios nos mandó a transformar la cultura, a ser administradores de ella. El segundo es que el hombre es la imagen de Dios, y como imagen del Señor estamos llamados siempre a transformar todo, somos creadores por naturaleza. La otra, que la caída afectó todas las dimensiones de la vida, pero hay un segundo Adán que viene a restaurar todas las cosas, es el Cristo. La salvación restaura todas las dimensiones de la vida, el Nuevo Testamento lo dice, un día serán restauradas hasta las piedras. Cuando cayó el hombre en el huerto del Edén, como quiere interpretar usted ese momento, si lo quiere interpretar como metáfora, una especie de metáfora histórica, una saga, como usted quiera interpretarlo, el asunto es que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cayó con él también el sistema, cayó el mundo entero, y por eso es que el mundo quedó sujeto a pecado, salieron espinas y cosas malas. Bueno, en el segundo Adán, cuando comienza la restauración en nosotros, está llamado también a ser restaurado todo el orden, hasta las piedras, dice el texto. La salvación va a restaurar todas las dimensiones de la vida. Y el reino de Dios ya llegó, que eso dice el texto, y si sanan los enfermos, salen fuera los demonios, el reino del Señor se ha instaurado en nosotros, y ha comenzado este proceso de transformación a través de los hijos del reino. Aquí se hace una diferencia clara entre el reino de Dios y la iglesia. No es lo mismo. El reino de Dios es una realidad fuera de este tiempo humano, extemporánea, perfecta, y la iglesia es otra cosa. Nosotros los hijos de Dios, que somos llamados a iniciar este proceso de restauración. Pero si bien la iglesia no es el reino, es la primera manifestación del reino de los cielos. O sea, el reino de Dios se manifiesta en la iglesia, en los corazones de los hombres, los cuales están llamados a transformar esta sociedad. Entonces ahí nos pone estos 5 puntos de vista teológicos que apoyan esta quinta posición. Algo más me habría gustado agregar, pero a lo mejor en mucho lo voy a cansar. Le voy a abrir el audio a todos. Ahí está abierto. Pero a ver si me da tiempo, le explico algo sobre este tema del mandato cultural. Opiniones, puntos de vista, ¿qué les llama la atención? ¿Qué quieren compartir? Tienen que levantar su micrófono. Vamos adelante, sería bueno. Arturo, ¿sí? Adelante, levanta tu audio. Lo puedes levantar tú el audio, ¿ah? A ver. Déjame revisarlo de nuevo. Ahora sí, a ver. Ahí. Ahora sí. Bueno, es muy interesante este capítulo el tercer capítulo, pero sí hay elementos, por ejemplo, que son redundantes. Por ejemplo, lo que yo veo en este problema que plantea él es veo mucha secularización en el problema social que enfrenta la iglesia y el cristiano. Yo estuve leyendo algo acerca de Harvey Cox, de John Robinson, y claro, como tú dices, ellos tienen todo el fundamento de lo que es la teología alemana, pero por ejemplo, yo veo que ellos están muy enfocados en el punto de Dietrich Bonhoeffer, donde lo que proponía Dietrich Bonhoeffer era un activismo, aunque él decía pues que teníamos que ser cristianos de religión, pero lo que él plantea es un movimiento donde seamos más activos en los problemas sociales. Entonces lo que trata este señor es un obispo, John Robinson, aunque el tema es bastante ya un poquito atrasado, que son de años 60 más o menos, con Harvey Cox. En el libro que tiene este señor John Robinson, que se llama Honest to God, yo no soy bilingüe, solo un poquito, y Harvey Cox, La ciudad secular, pero veo cómo ellos uno plantea por un lado que dejemos la idea de un Dios arriba y que pongamos un Dios aquí en la tierra, ¿va? Al igual que Cox plantea que dice él de que la secularización no es enemiga de la religión, sino que más bien
es un fruto de la misma. Sí, Y que claro. por lo tanto la secularización es el proceso por lo cual el hombre se va quitando esos conceptos porque para él son obsoletos que ha dado la iglesia. Sí, claro. Pero el problema es que cuando leemos la Biblia encontramos completamente algo contrario a esos pensamientos. Sí. Ya Juan decía que el amar al mundo es constituirse enemigo de Dios. Por eso que es muy importante lo que en el libro, en ese tercer capítulo, cuando él plantea el quinto punto, Cristo transformando a la cultura. Sí, yo pienso que es el modelo a seguir, porque nosotros como parte del reino debemos de dar testimonio de nuestro modelo de vida, que es Cristo Jesús. Solamente eso, hermano, por el momento solamente eso. Muy bien tu reflexión, Arturo. Y sí, efectivamente, Richard Ramsay, él plantea que no está de acuerdo con esos primeros 4 puntos, ¿no? Él plantea que el correcto es el quinto punto, donde está la idea de que la iglesia está llamada a restaurar todas las cosas, más bien. Y ese modelo justamente del Cristo dentro de la cultura es el más nocivo, a mi parecer, el más peligroso, porque le da cabida a todas estas teologías como la secularización, el pensamiento de John Robinson, como dices tú, y quizás también ahí, si ustedes quieren investigar, a Joseph Fletcher, que es el que plantea la idea de la moral de situación, ¿no? Porque todo está muy basado, esas son todas ideas radicales, son teologías de crisis que calan más hondo. Yo lo que sí he dicho es que estas teologías tienen algo bueno, así que se le puede encontrar algo bueno, que siempre toman en cuenta algo que la iglesia olvidó. Logran, logran tocar algo que la iglesia olvidó. Por ejemplo, en el caso que yo les propuse al comienzo. En Chile, este proceso, cuando la iglesia adquiere este modelo hacendatario y soluciona los problemas sociales cerrando las puertas de la iglesia y viviendo de claustro, puertas abiertas, es un problema también. Entonces, surgen estas otras teologías tan extremistas como esta, pero hacia el otro lado, que llegan ya al cristiano a convertirlo en un hombre secular, que es lo negativo, ¿no? Pero claro, como tú dices, efectivamente, Richard Ramsay se presenta muy pastoral en este curso, dándonos a entender, explicándonos cómo funcionan las otras formas de pensamiento, y quizás lo más interesante es que lo estamos viviendo hoy día fuertemente en estos estallidos sociales, en esta etapa de secularización de América Latina, se está viendo muy fuerte esto. Entonces, fíjate que tienes razón, Arturo. Con esto termino tu comentario de tu aporte. Fíjate que tienes razón tú. Estos personajes son incluso un poco más antiguos algunos, ¿eh? Si hablamos de Fletcher y mismo caso de Dietrich Bonhoeffer, son personajes de la primera parte, de la primera mitad del siglo XX. Uno puede decir, bueno, ya van 50, 70 años de eso. Ya está viejo eso. Pero fíjate que están teniendo impacto ahora, po. Ahora, porque como suele ocurrir siempre con los genios, porque no hay que conocer que estos gallos son geniales, aunque para hacer esta tontera hay que ser geniales, y sus reflexiones son interesantes, son agudas. Las reflexiones de personas que tienden a ser, ¿cómo se dice?, contrastantes, diferentes, se conocen con el tiempo. No tienen repercusión inmediata. Por ejemplo, un caso de un teólogo famosísimo que se llama Paul Tillich, seguro ustedes han escuchado hablar de él, un teólogo panteísta, eh, recién está famoso. Yo lo que noto es que ahora más lo escucho a los estudiantes de la Biblia de distintos seminarios. Yo escucho que hablan más de Paul Tillich ahora que antes. Ahora más que hace 20 años atrás. Y es porque se ha puesto de moda también el pensamiento panteísta, po, con otros movimientos religiosos como eh, o parecidos, o que tienen alguna raíz con la New Age, ¿no? Con Nueva Era. Que Dios está en todas partes, al final somos todos dioses, y desaparece el pecado, la redención, desaparecen todos los elementos que son claves para entender el Evangelio. Muchas gracias, Arturo. ¿Alguien más quería comentar? ¿Qué les llama la atención? Lo que sea sobre el capítulo. ¿Qué les gusta, qué no les gusta, o qué se le puede añadir, qué reflexión tienen, qué ven en la vida de ustedes, en la vida de la iglesia? Ujú. Por allá, Marta. Sí, pastor. A riesgo de parecer demasiado simplista,
Este, pues el modelo número 5 es el que más se parece a cómo se comportó Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, Punto. pienso que ese es el más adecuado a seguir, Ujú. ¿no? O sea, no se aisló, estuvo dentro, pero no se dejó envolver tampoco por el mundo. O sea, fue, fue, transformó, pues. O sea, digo, a riesgo de ser demasiado simple, pero sí es lo que yo observo. Ujú. Sí, no, fantástico. Es una buena observación porque finalmente, ¿de dónde sacamos nosotros los modelos para hablar del Evangelio? De las reflexiones del hermano o la hermana que habló que el viento del Espíritu estaba soplando entre los bandidos ahí. No, se sacan, eh, eh, no digamos del vientre, no de uno. ¿Se acuerdan que hablábamos de que justamente en este curso decíamos que algunos buscaban el modelo de la verdad fuera de uno, dentro de uno, que ha sido clásico eso? Bueno, acá nosotros tenemos que sacarlo de Cristo, no hay otra manera. Cristo es la mejor forma hermenéutica del Padre. Si queremos conocer al Padre, tenemos que conocer a Cristo. ¿Cómo? En su vida, por lo que está diciendo Marte, no es simplismo, es más bien pragmatismo bíblico. Si queremos conocer cómo tenemos que actuar, hay que ver cómo lo hizo Cristo. ¿Cómo nos tenemos que relacionar con el mundo, con la sociedad? ¿Cómo lo hizo Cristo? Lo dice bien Marta. Y es lo que ella ve y dice, bueno, yo lo veo que él se juntaba con todo. De hecho, la acusación fue que te juntas con borrachos, con rameras, con ladrones, con abusadores, qué sé yo. Pero él no fue eso, po. No fue eso. De hecho, estando dentro de ese contexto, tampoco se acomodó a ellos, sino que les dijo, tú no eres eso, con lo cual te definen y te defines. Y es por eso cuando él les decía esas palabras tan fuertes, tan cristianas, tan teológicas, a los personajes con los que él se juntó, estos querían inmediatamente cambiar la vida, porque un problema que el ser humano siempre tiene es que se siente disconforme consigo mismo porque se da cuenta de su naturaleza pecaminosa. Pero cuando viene alguien con autoridad, como el caso de Cristo, que es Dios mismo encarnado en la historia humana, y te dice, tú no eres eso. Le dice a la mujer pecadora, tú no eres eso que dice la gente, tú no eres una adúltera, tú no eres una pecadora. Vete y no peques más. Le estás cambiando la vida, le estás dando el comienzo a la vida nueva. Y eso es muy potente. Y básicamente es la experiencia que hemos tenido todos nosotros cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. Por eso es que es tan fuerte, por eso es que te cambia la vida, dejas todo lo anterior, te vas a la iglesia, te transforma en la manera de pensar, porque es Cristo diciéndote a ti que no eres lo que los demás definen de ti, ni tú mismo, sino que tú eres otra cosa. Pero para eso lo hace dentro de la cultura, cambiando la cultura, amando a los hombres, pero nunca mezclándose con ellos y diciendo como los teólogos de la civilización que aquí somos todos hippies y no importa, y no hay pecado, no hay nada. Jesús fue muy claro, dijo, vete y no sigas pecando, no sigas pecando. Fue muy claro en toda su propuesta. Entonces, no es para nada simplista la observación, por el contrario. ¿Ah? ¿Qué les parece a los demás? Otras opiniones. Miren, antes que alguien tome la palabra, fíjense que las preguntas de reflexión, que son muy importantes, dicen así: ¿en qué manera usted posiblemente ha estado huyendo del mundo en vez de transformarlo? ¿En qué manera usted ha estado siguiendo la corriente del mundo, perdiendo su identidad cristiana? Interesante. Según Hechos 1, 6 al 8, ¿cuál es la tarea más importante en transformar el mundo? ¿En qué sentido la tarea mencionada en este pasaje lleva a la transformación del mundo? Y la última, mencione otras formas en que los cristianos pueden trabajar hacia una transformación positiva de la sociedad. ¿Eh? Comentarios. Pastor, Eduardo. sí, mientras repasaba ahora el texto, se me venía a la mente que igual parece que fueran como escalonados cada una de estas eh, posiciones, modelos que él menciona. Y pensaba en que estamos pegados en tratar de implementar el quinto modelo hace mucho tiempo y todavía no pasa. O sea, si lo vamos viendo como escalonado primero, entonces tenemos que Cristo está contra la cultura. Entonces nos damos cuenta que hay pecado en la cultura.
Pero después viene como el otro énfasis, el otro modelo donde, bueno, decimos, y empezaron todos a hacer como una homologación, ¿no es cierto? Se parece a esta otra corriente filosófica, oye, esto en realidad lo que predica Cristo es bueno y cosas así, empiezan a como asimilar esos conceptos. Y después ya empezamos a decir, oye, pero tratemos de entonces impactar a la cultura a través de la imagen de Cristo. Pensaba en eso, pensaba que es como escalonado, como que los modelos que él presenta van de alguna forma de menos a más. Primero nos presenta el pecado, después decimos que está malo, tratamos de impactar, nos creemos demasiado espirituales, pero finalmente el último, el quinto modelo es el que ya llega a un balance, a un equilibrio, donde podemos decir, bueno, esto no se trata de... porque el cuarto modelo es como decía usted delante del monasticismo, o sea, tratamos de impactarlo desde afuera hacia adentro, nos creemos sobre espirituales, tratamos de apartarnos de todo el pecado, pero finalmente no termina afectando las bases. En consecuencia, en algunos minutos se hizo en la historia, pero no es la idea de ese modelo. Ujú. Y pensaba en eso, que ha ido decantando durante los años, el hombre ha ido de alguna u otra forma avanzando, depurando los modelos, y podríamos pensar que a lo mejor ese quinto modelo en que se está tratando de transformar la cultura, por algo estas épocas han sido quizás más críticas, como dice usted, el tema del estallido social y muchas otras cosas. Pero también se le cuestiona al cristiano en base a los otros modelos, oye, ¿por qué no te vi ayudando al pobre, no te vi haciendo esto? Porque la sociedad tiene la visión de que deberíamos aplicar a lo mejor los otros modelos, deberíamos ser estrictos con el pecado, deberíamos ser apartados de todo, de todas las cosas, no juntarnos con nadie. No sé si me logro explicar, Sí, pero como que para el mundo existen los otros cuatro modelos que pueden parecer a lo mejor básicos o desde una mirada, pero el quinto modelo que trata de transformar desde abajo, desde las bases, es el que más impacta a la sociedad y el que, recuerdo una vez en una clase, usted nos hablaba también de que va generación tras generación. O sea, las primeras generaciones, ¿no es cierto?, empiezan a impactar las vidas de sus hijos, empiezan a hacer el trabajo, pero eso se ve a lo mejor en una tercera, en una cuarta generación, donde realmente ya se modificaron las bases del grupo de personas, por lo menos, que pueden, o se genera se da una generación que realmente impacta las bases. Las primeras generaciones probablemente no impactan las bases de la sociedad, no hacen grandes cambios. Por algo estamos en esta época de plantearnos un cambio de constitución, un cambio de base, un cambio de modelo político, modelo económico, etcétera, porque hay una necesidad de eso también. ya. Ese es como mi Muy aporte. bien, muy bien. Y, por ejemplo, ahí sería como el ideal de aprender de esta manera. ¿Como de menos a más, dice usted? Sí, porque estoy pensando en que se pierde mucho tiempo y se pierden generaciones enteras equivocándose en la aplicación de los modelos, po. O sea, uno termina finalmente eh, aplicando incluso El formas primero. media hegelianas, ¿no? En esto, o sea, bueno, esto lo voy a hacer, bueno, no parece que no es, voy al contrario, entonces, no, voy a síntesis. Pero Mm, no es el ideal sería, como nos dice Marta, entender bien a Cristo, po. claro. Que no se puede usar a ver, el requisito más bien para usar el quinto modelo, que es el modelo bíblico, es que uno conozca la Biblia, es que uno tenga un Claro. encuentro con Cristo, es que los pastores, los líderes desarrollen un pensamiento cristiano dentro de nuestra iglesia, y que es un poco el fin que tiene este curso y este libro, que uno Mm, desarrolle una mente cristiana, desarrolle un juicio evangélico, no solo sobre los aspectos que pasan dentro de la iglesia, sino sobre temas con los que nos enfrentamos, el arte, el deporte, la cultura, la política, y luego mm. salir al mundo no a ensayar modelos, sino a transformar la sociedad. Entonces, y eso es lo que tal vez yo hago esa crítica, ¿no? Es como lo que nos ha fallado, nos ha faltado como iglesia a nosotros, la formación de Pastor, nuestra gente. Mirita, eh, bueno, yo escucho, siempre me siento tan en desventaja con todo, pero estos 5 divisiones que se hacen, es como que yo las siento que las veo en mi iglesia. Las he visto como todas las que usted acaba de mencionar, las veo, pero dentro de la misma iglesia, pero con distintas personas,
creo que esto también tiene que ver con una falta de conocimiento, con una forma de enfrentar el cristianismo como a cada persona le tocó vivirlo. Unos con mayor conocimiento, otros con menos conocimiento, porque recordemos que en definitiva cuando uno llega a la iglesia, en el caso, yo siempre me pongo en el caso de las personas que no tuvimos una formación cristiana de pequeño, que no tuvimos padres que nos guiaran en un cristianismo, sino que con el tiempo fuimos escuchando y por iniciativa propia nos acercamos a Dios, y eso somos una gran parte de personas que vivimos esa realidad, y que la verdad que siempre cada paso que damos dentro de este crecimiento para llegar a esta madurez es duro, porque ya es duro para aquellos que han tenido una formación, que sus padres les han podido dar bases más firmes. Usted siempre habla de que estuvo una gran formación en la iglesia metodista pentecostal, que su papá era un hombre de Dios, y yo de verdad siento, cuando mis compañeros también lo dicen, una tremenda envidia sana, porque la verdad que yo lo que he podido encontrar en mi vida lo he encontrado porque lo he buscado, pero nadie me lo ha planteado como búscalo, lo necesita, o yo te apoyo, o vamos y sigamos adelante, ¿no? Siempre ha sido una búsqueda personal y tratando de imitar lo que en la iglesia yo conocí, porque primero busco una iglesia, encuentro personas que me hablan del Señor rápidamente, me quisieron bautizar y no me di cuenta, como ya yo dije, sí, yo quiero al Señor, ya, pero si usted se quiere a Dios, tiene que bautizarse. Entonces, en definitiva, yo siento que yo también he pasado por toda esa etapa y creo que Ahí se pegó, parece la amiguita. Ok. Arturo, mientras vuelve, Mirita. Hermano, fíjate que lo que estaba observando yo mientras mis hermanos hacían los comentarios es que ese es el problema de que la iglesia realmente se ha secularizado. Sí, sin duda. Porque el problema es que, por ejemplo, escuchaba a mi hermano que comentaba anteriormente, por ejemplo, el modelo que tenemos. Un segundo, Mirita, nomás, porque estamos esperando que no se recuperaras tu preocupe. conexión. Sí, Arturo, porque adelante. mi conexión se va. Sí. Sí. Adelante, Arturo, y luego Mirita. Por ejemplo, digamos, el modelo que practicamos mi familia y los hermanos que nos congregamos es que, por ejemplo, nosotros sí activamos ayudando al pobre. Por ejemplo, si un hermano viene y se le cae su pared, vamos, compramos ladrillo y colaboramos. Ahora, la diferencia, por ejemplo, del modelo de la teología de liberación es que ellos toman partido. Y nosotros, por ejemplo, venimos, apoyamos, colaboramos, porque es el principio bíblico. Dice la Biblia, no les doy un mandamiento nuevo, sino que el mandamiento que han escuchado desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, digamos, nosotros aportamos, ayudamos, pero no tomamos partido, sino que simplemente lo que hacemos es dar testimonio que los cristianos somos llamados a eso, a transformar la sociedad, pero por medio del amor de Cristo. Solamente eso, hermano. Sí. Mirita, termina su argumento. A lo que yo voy es que yo siento que esto... Oh, tiene malo su internet. Si apagas la cámara, a lo mejor, Mirita, se escucha tu voz. En definitiva es parte también de la madurez del cristiano. Y si habla ahí, Lo que yo digo, eso. Ahora, ¿se escucha? ahora sí, Ya. ahora sí. Lo que yo pienso que esto también tiene que ver, estos modelos, con la madurez que uno como cristiano va adquiriendo en la vida, porque yo me siento reflejada en estos modelos que también están aquí. Perfecto. Entonces siento que esto también se necesita una madurez y conocimiento, pastor. Okay. Eso es lo que yo puedo concluir.
Muy bien, Mirita, y tal cual. Si esto no solo tiene que ver con una dinámica que ocurre al interior de los grupos cristianos, sino también es una experiencia personal. Y yo miro y digo, Dios mío, ¿por qué yo como estudiante de la Biblia y como profesor eh, pasé por estos modelos de entender en la relación con la sociedad? Y bueno, porque de repente uno pierde el foco de Cristo. Yo tenía, es más, yo tengo mayor condenación porque nací en una familia, como dijo Mirita, donde se me enseñaron las cosas bien. Mi padre era un tipo educado, muy cristiano, muy santo, pero mira cómo es la cosa. Parece que uno necesita su propia experiencia. Igual, de todas maneras. Y me vi enfrentado a esta situación, olvidé, me alejé de Cristo y terminé usando modelos para entender esta relación entre cristianos y la sociedad. Y fracasé. Y cuando yo vuelvo nuevamente a ver a Cristo, a entender que es necesario cambiar desde las raíces, cuando recupero el gozo, recupero la alegría, recupero la fe, recupero el amor. Es muy lindo. O sea, al fin del discurso es, temamos al Señor y miremos a Cristo, lo que nos dijo Marta como desafío muy interesante. Miremos cómo Cristo lo hizo en su tiempo y es un tremendo indicativo. De ahí sacamos esta idea de cómo nos relacionamos transformando la cultura desde la raíz. Bueno, mis hermanos, a menos que alguien tuviera algo más, que creo que vi a Carlos ahí, ¿o no? ¿Que quería comentar algo? Bueno, ¿puedo comentar algo rápido, pastor? Sí, adelante, por supuesto. ¿Usted ha oído el término holístico? Sí, claro. Es algo que están usando ahorita mucho en Fuller Ujú. con respecto a la plantación y la transformación de la sociedad. La plantación de iglesias y la transformación de la sociedad dentro de las iglesias. Y yo creo que eso es un punto bien sano que va al siguiente nivel que Ramsey maneja en su libro. Si no hacemos un buen trabajo, los grupos pastorales, hasta la sanidad personal de cada gente que acepta a Cristo, no vamos a tener un crecimiento sano dentro de las iglesias, número uno. Y si no tenemos un crecimiento sano dentro de la iglesia, no vamos a entender la necesidad que hay fuera de las iglesias. Entiendo. Y bueno, algo que yo quería comentar, antes, ya estamos en la hora, pero algo que con lo que vamos a terminar es que justamente ahí en Fuller fue donde se dieron estas discusiones respecto del mandato cultural. Porque uno debe preguntarse, bueno, pero ¿qué es el mandato cultural? ¿De qué se trata esto? Bueno, es parte de la misión. Siempre en la iglesia se ha preguntado, ¿cuál es la misión? Porque uno se enfrenta a dos cuestiones. Bueno, unos quieren llevar pan al hambriento y son muy orientados hacia ese lado, y otros lo que quieren hacer es predicar para cambiar el alma, el corazón. Generalmente terminan peleándose estos dos grupos, diciendo, no, a nosotros es más importante tener misericordia, estar con los pobres. Y los otros terminan diciendo, oye, no, eso al final es activismo social, porque si la gente no transforma su corazón, no pasa nada, no cambia la sociedad. Y también tiene razón. Ambos. Bueno, esta discusión se llevó a la academia, ahí precisamente en Fuller, en el seminario teológico de Fuller, en la década del 50, donde se formó la facultad de Igle Crecimiento. O sea, una facultad que estudiaba por qué, cómo es que crecen las iglesias. Fue la aplicación de las ciencias sociales al trabajo de la iglesia. ¿Por qué? Porque justamente fundaron ese movimiento hijos, nietos de grandes misioneros que habían estado en el terreno en la India, en el África, y entre ellos un nieto e hijo de grandes misioneros como lo fue Donaldo McGavran. Yo les recomendé a ustedes que buscaran el libro de él. Se llama, creo que lo hizo con Peter Wagner, me da la impresión. Y el libro se llama Los Puentes de Dios, está en inglés. Ahí Arturo lo puede conseguir. Es un clásico de la teología ese, y muy difícil de encontrar. Lo tuve en inglés en alguna oportunidad, lo compré justamente en los Estados Unidos. Y bueno, cuando uno los presta es como realmente regalarlo. Pero si alguien lo puede conseguir, sería una bendición. En los puentes de Dios hace esta explicación Donaldo McGavran de que ellos, como hijos y nietos de misioneros, estudiaron ciencias sociales y llevaron las ciencias sociales al estudio de cómo crecer la iglesia, y se produjo toda una discusión en torno a la misión que dio como resultado
la creación de la Facultad de Iglesia y Crecimiento dentro del Seminario Fuller, uno de los mejores seminarios del mundo. Carlos lo menciona porque el Seminario Fuller siempre ha estado muy ligado a mi iglesia, a la Iglesia del Pacto, y Carlos es parte de la Iglesia del Pacto en México, y por ahí se nos incorporó el pastor Daniel González. Pastor Daniel también ha estado cerca de la Iglesia del Pacto y del Seminario de Fuller y todo eso. Y bueno, el asunto es que ahí se dio esa discusión respecto de qué es la misión. Ahí se discutió ya teórica y teológicamente qué es la misión. Y de ahí para adelante, mis queridos alumnos, esto no lo pueden olvidar nunca ustedes. Ya no hay más discusiones, estamos todos de acuerdo sobre qué es la misión. Y la misión incluye un mandato cultural e incluye un mandato evangelístico. O sea, ¿a qué nos mandó el Señor? Nos mandó a transformar la cultura y nos mandó a predicar el evangelio. Estas dos son parte de la misión. Lo que ha estado siempre en disputa, hasta el día de hoy, todavía incluso en Fuller, es cuál de los dos es más relevante o en qué grado el uno es más importante respecto del otro. Cuando uno habla de mandato cultural, habla de transformar la cultura, transformar la política, transformar el pensamiento, ayudar a los pobres, mejorar el agua potable, colocar casa, techo, abrigo para los pobres. Ese es el mandato cultural. Y el mandato evangelístico tiene que ver con la idea de que es importante transformar el pensamiento de la sociedad para que la sociedad cambie. Transformarlo en torno al pensamiento de Jesús de Nazaret. O sea, lo que llamamos la predicación del evangelio. Que la gente transforme su manera de pensar. En algunos momentos, el mandato cultural ha sido más importante que el evangelístico, y el evangelístico más que el cultural. Y siempre nos hemos estado peleando en esto. Es muy difícil, la verdad, encontrar el equilibrio. De hecho, yo como pastor siempre enseñé que era importante llegar al equilibrio, aunque siempre me cargaba para el lado de la teología de la liberación, diciendo, bueno, pero en América Latina parece que dar techo, abrigo y construir casa puede ser más importante por la pobreza, según el contexto, por mi formación racional, ¿no? Pero pasado el tiempo, no solo he llegado al equilibrio, sino que he llegado a la convicción, la que yo no les voy a imponer a ustedes, sino que es una que yo creo. Yo he llegado a la idea de que en la misión, lo más importante realmente es la predicación. Esa es mi convicción hoy. Porque si no transforma el pensamiento y el corazón de las personas, nada de lo otro tiene sentido, porque se convierte en simple activismo social. Entonces, es lo que le he dicho a algunos pastores de seminarios que se pelean conmigo, y yo les digo, pero sí, el tema del estallido social y del trabajo social es importante, pero tiene que ser un reflejo de una forma de ver el mundo, pero no al revés. Si yo no cambio mi corazón y no lo lleno con el amor de Cristo, que está basado en el pensamiento de Cristo, puedo dar de comer a todos los pobres y vender mis cosas y entregar mi cuerpo a ser quemado en la causa, pero no me sirve de nada. Porque tengo que tener primero el amor de Cristo, llenarme del pensamiento. Al hablar del amor de Cristo, estoy hablando del pensamiento de Cristo, su manera de ver la sociedad, el mundo, el hombre, la familia, etc. Y eso tiene que provocar en mí un cambio que me haga activar, y nunca al revés. Pero yo respeto que alguien tenga otra idea, ¿no? A lo mejor piensan en equilibrio perfecto. Yo creo que es muy difícil conseguirlo. Bueno, se nos acabó el tiempo, tengo que salir volando ahora. Hay que ir a la clase grabada, la subo un ratito más, y no se olviden de ir contestando las preguntas, se les van a ir acumulando las tareas, no están tan difíciles, solo tienen que leer la porción y contestarles, sobre todo las preguntas de reflexión que están muy, muy interesantes. Así que hoy día hicimos la tercera clase, que llevaba por título, ¿cierto? Actuar o no, ¿cómo era? No, atacar o retroceder frente a estos procesos, y analizamos los cinco paradigmas de cómo la iglesia ha enfrentado su relación con el mundo a través de la historia, y nos quedamos con el quinto, que es Cristo transformando la cultura desde la raíz. No Cristo contra cultura, no Cristo en la cultura, no Cristo por encima de la cultura, sino Cristo transformando la cultura desde la raíz. Así que el Señor les bendiga mucho, mucho. Me tengo que ir, ¿sabes? Me quedaría con todo gusto más, pero tengo que ir a este tema que pasó por la declaración del presidente del tema de la homosexualidad. Como constituyente me están llamando a todos lados para saber qué pienso yo. Y le voy a pegar al presidente, perdónenme, no debía decir eso. Ya.
Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao.